Bajo el sol abrasador de la Ciudad de México, Valeria fue detenida por un policía arrogante llamado Ortega. Sin piedad, fue golpeada y humillada en plena vía pública. Cuando la esperanza parecía desvanecerse, su hermano Javier, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, llegó al lugar. La venganza no se hizo esperar, transformando el miedo en una victoria pública. Aquella tarde, el sol caía a plomo justo sobre las cabezas, irradiando un calor que quemaba la piel y derretía el pavimento. Las avenidas brillaban como espejos bajo la canícula. El aire de la Ciudad de México estaba saturado de una mezcla de smog, polvo y el aroma a aceite y garnachas de los puestos ambulantes alineados en las banquetas. El tráfico era denso, un caos de claxons sonando sin cesar y motores rugiendo, compitiendo por romper los tímpanos de los transeúntes. En medio de ese bullicio, Valeria, una joven de 25 años de tez clara, conducía su motoneta con calma. Su largo cabello negro caía suelto, ondeando ocasionalmente por el viento caliente que arrastraba una fina capa de tierra. Sus ojos estaban fijos al frente, tratando de encontrar un hueco entre los vehículos que avanzaban a vuelta de rueda. La blusa blanca sencilla que llevaba comenzaba a humedecerse en la espalda, con el sudor pegándose a su piel. Unos shorts de mezclilla azul le daban algo de libertad de movimiento en medio del clima sofocante, pero el calor del asfalto rebotaba implacable sobre todo su cuerpo. Valeria sujetaba el manubrio con firmeza, controlando la velocidad entre los coches que peleaban por cambiar de carril. En un semáforo en rojo, aprovechó para respirar hondo, intentando calmar el cansancio de un trayecto que aún no terminaba. Su mirada era aguda, pero cautelosa, consciente de que en la capital cualquier cosa puede suceder sin previo aviso. A los costados, los vendedores gritaban sus ofertas a todo pulmón: lleve sus aguas, lleve la fruta, mientras varios repartidores de aplicaciones revisaban sus celulares detenidos junto a la banqueta. De vez en cuando, el grito de un viene se sumaba al ruido ambiental. Valeria no prestaba mucha atención al ajetreo. Estaba acostumbrada a la dureza de la ciudad, donde la paciencia y la alerta constante son el capital necesario para llegar a salvo a casa. Sin embargo, esa tarde, sin saberlo, se dirigía hacia un evento que lo cambiaría todo. Una ráfaga de aire caliente se coló entre los edificios altos y los espectaculares publicitarios, trayendo el olor inconfundible de la calle, gasolina, caucho quemado y comida callejera. Valeria aceleró un poco, esperando salir pronto del embotellamiento que la atrapaba. No sabía que, a solo unos metros adelante, alguien ya estaba esperando. No para ayudar, sino para detener su camino de la manera más cruel. La calle, que hasta entonces solo parecía agotadora, estaba a punto de convertirse en el escenario de su peor pesadilla. Entre el tráfico pesado y ruidoso, un movimiento repentino captó la atención de Valeria. Desde la orilla, un policía de tránsito de cuerpo robusto, con su uniforme azul oscuro impecable, estaba parado firmemente. Su cabeza rapada brillaba bajo el sol intenso, reflejando la luz y haciéndolo destacar entre la multitud. Se llamaba Ortega, un hombre de 35 años. Su cuerpo era grande y los músculos se marcaban bajo las mangas apretadas de su uniforme. Con un movimiento rápido y lleno de autoridad, levantó la mano indicándole a Valeria que se orillara. El gesto no fue una simple instrucción, sino una orden que no dejaba espacio para la negativa. Valeria, que estaba concentrada buscando espacio entre los autos, se vio obligada a frenar y dirigirse hacia la orilla. Su respiración se aceleró un poco, no por el cansancio de manejar, sino por esa ansiedad que surge de repente al tratar con la autoridad. Miró por el retrovisor para asegurarse de no estorbar a nadie antes de detenerse junto a la banqueta caliente. Apagó el motor lentamente, el zumbido de su moto cesó, reemplazado por el rugido de los camiones que pasaban. Desde lejos, Ortega ya comenzaba a caminar hacia ella. Su postura era erguida, sus pasos largos y su mirada clavada directamente en Valeria. El rostro de Ortega se veía severo, pero detrás de esa firmeza había un brillo de pura arrogancia en sus ojos. Se acercaba sin prisa, pero con una falsa dignidad, como si su presencia fuera el centro del universo. La gente alrededor comenzó a mirar de reojo. Algunos incluso bajaron el paso para ver qué sucedería. Valeria podía sentir esas miradas, juzgándola, midiéndola.
Era como si Ortega quisiera asegurarse de que ella supiera quién mandaba ahí. Cuando la distancia entre ellos se redujo a unos pocos pasos, Ortega se detuvo justo frente a ella. La sombra de su cuerpo corpulento bloqueó parte de la luz del sol, haciendo que Valeria se sintiera acorralada. Cruzó los brazos un momento antes de bajarlos a su cinturón, donde descansaba su macana, una postura que gritaba dominio total sobre la situación. Valeria le sostuvo la mirada, tratando de mantener una expresión neutral, aunque su mente se llenaba de preguntas sobre qué quería realmente este oficial en medio de una avenida tan transitada. Aún no sabía que este breve encuentro sería el inicio de una serie de eventos que la marcarían de por vida. Sin rodeos, Ortega se plantó frente a Valeria y habló con un tono de voz elevado que lastimaba los oídos: papeles del vehículo y licencia. Su voz era potente, tajante y cargada de presión. No era una petición, era una orden envuelta en superioridad. Valeria, que ya sentía la tensión en el aire, se apresuró a buscar en los bolsillos de su short y luego revisó la pequeña bolsa cruzada en su hombro. Sus dedos se movían rápido pero torpes. Un sudor frío comenzó a bajar por sus sienes. En su interior rogaba tener todo a la mano, pero la realidad la golpeó, deteniendo su respiración por un segundo. Con voz baja y ligeramente temblorosa, Valeria admitió que no traía su licencia. Las palabras salieron pesadas, como si se estuviera dando una mala noticia a sí misma. Desvió un poco la mirada de los ojos de Ortega, aunque intentó mantener la educación. Sin embargo, la reacción que recibió estuvo lejos de ser comprensiva. El rostro de Ortega se endureció al instante. Apretó la mandíbula, frunció el ceño y entrecerró los ojos como un juez que acaba de escuchar una confesión de culpabilidad. No había señales de tolerancia, solo la impresión de que acababa de encontrar la excusa perfecta para ejercer su poder. Sin esperar más explicaciones, Ortega soltó una frase corta pero letal: esta moto se va al corralón. Su tono era frío y plano, pero con un filo cortante como navaja. Valeria se sobresaltó, mirándolo con incredulidad. Sus sentimientos eran una mezcla de miedo, enojo e impotencia. Trató de abrir la boca para explicar que solo la había olvidado en casa, no que no la tuviera, pero la mirada opresiva de Ortega hizo que las palabras se le atoraran en la garganta. La atmósfera alrededor pareció cambiar. El ruido de la calle se sintió lejano, reemplazado por una tensión que atrapaba el pequeño espacio entre Valeria y Ortega. Por su expresión, estaba claro que Ortega no hablaba como un oficial cumpliendo su deber, sino como alguien que disfrutaba de su posición de poder. Valeria sintió una ola de ansiedad recorriéndola de pies a cabeza. Sabía que la situación podía empeorar, y lamentablemente, tenía razón. Respiró profundo, tratando de contener el pánico que burbujeaba en su pecho, y con una voz que intentaba sonar calmada, le dijo que solo había olvidado la licencia y prometió ir a casa de inmediato por ella. Sus palabras estaban llenas de esperanza, un tono de súplica pero manteniendo la dignidad. Miró a Ortega buscando un resquicio de empatía en ese uniforme, pero ante la mirada gélida y la mandíbula tensa, se dio cuenta de que sus ruegos caían en oídos sordos cerrados por la soberbia. Ortega no respondió, ni dio señal de considerar lo que Valeria decía. Al contrario, avanzó. Sus manos grandes y toscas agarraron el manubrio de la moto con brusquedad. El sonido del metal y el plástico crujiendo se escuchó cuando apretó el agarre. Ese movimiento no fue un procedimiento, fue la afirmación de que él tenía el control total. Varias personas que pasaban comenzaron a mirar, algunos bajaron la velocidad, pero nadie se atrevió a acercarse. Valeria, por instinto, sujetó su moto con ambas manos, plantando los pies en el asfalto. Inclinó su cuerpo hacia adelante para contrarrestar el tirón de Ortega. Aunque sus manos temblaban y su corazón latía desbocado, sus ojos mostraron una valentía inusual. Para ella, esa moto no era solo un vehículo, era el símbolo de la independencia por la que luchaba, y no dejaría que nadie se la arrebatara así nada más. El miedo que la paralizaba se transformó lentamente en una resistencia nacida del instinto de supervivencia. Pero Ortega pareció encenderse ante esa negativa. Su mirada se volvió más agresiva, bajó las cejas y su respiración se hizo más pesada. Su postura corporal invadió el espacio personal de Valeria. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Y en ese instante,
sin darse cuenta, Valeria acababa de detonar una reacción que llevaría la situación de una simple disputa a un acto de violencia brutal. Como si le hubieran prendido fuego, Ortega, sintiendo su orgullo desafiado, reaccionó sin pensar. Con un movimiento rápido, levantó la mano en alto. Los músculos de su brazo se tensaron, las venas saltaron bajo su piel morena y sudorosa. En un parpadeo, su mano bajó con fuerza, impactando el rostro de Valeria con toda su potencia. El sonido del golpe fue seco y fuerte, rompiendo el estruendo del tráfico. Ese impacto no fue solo violencia física, fue una explosión de ira humillante. El cuerpo de Valeria se tambaleó, perdiendo el equilibrio. Sus manos, que aún sostenían el manubrio, se soltaron, haciendo que la moto se inclinara. En segundos, cayó al suelo contra el asfalto hirviendo que quemaba la piel. Sus rodillas golpearon la superficie dura, mientras su mano derecha intentaba amortiguar la caída. Pero el dolor en su rostro dominaba todo. Su labio se partió, sangre roja y espesa comenzó a brotar, goteando por su barbilla hasta caer en la suciedad de la calle. Su respiración era entrecortada, su pecho subía y bajaba rápido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo alrededor pareció enmudecer antes de que los murmullos comenzaran. La gente que pasaba volteaba, sus ojos mostraban sorpresa y una rabia contenida. Sin embargo, nadie dio un paso al frente. Algunos se quedaron parados a la distancia, otros miraron rápido y desviaron la vista, como tratando de convencerse de que era un incidente cualquiera. El miedo al uniforme hizo que prefirieran ser espectadores silenciosos del dolor de Valeria. Sus miradas solo le recordaban que estaba sola frente a esa brutalidad. Ortega se paró sobre ella. Su cuerpo emanaba un dominio absoluto. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, solo una fría satisfacción por haber sometido a alguien en público. Respiraba pesado pero rítmico, como un peleador que acaba de conectar un buen golpe. En su cara se leía la certeza de que nadie podía ni se atrevería a detenerlo. Esa arrogancia se había convertido en violencia real, y Valeria yacía bajo el sol implacable, convertida en una víctima que debía tragar el dolor, la humillación y la impotencia al mismo tiempo. Como si el golpe no hubiera sido suficiente, Ortega caminó hacia la orilla de la banqueta con paso firme. Junto a un puesto callejero, vio una cubeta de plástico vieja llena de agua color chocolate, una mezcla de lodo, restos de jabón y mugre de la calle. Sin dudarlo, tomó la cubeta con una mano. El sonido del agua agitándose indicaba que estaba pesada y espesa. Su rostro era inexpresivo. Sus ojos estaban fijos en Valeria, que seguía tirada débilmente en el asfalto caliente. Estaba claro que lo que iba a hacer no era solo una acción, sino un mensaje deliberado de desprecio. Sin previo aviso, Ortega levantó la cubeta a la altura del hombro y, con un movimiento brusco, vació todo el contenido sobre el cuerpo de Valeria. En un instante, el agua sucia se esparció, empapando su cabello negro, pegándose a sus mejillas, bajando por su cuello e inundando su blusa blanca. El color blanco se volvió grisáceo al instante, con manchas de lodo esparcidas por la tela. Sus shorts de mezclilla quedaron empapados y un olor podrido golpeó su nariz, una mezcla de cañería y basura que parecía adherirse a la piel. Valeria temblaba, no de frío, sino del asco y la humillación que le quemaban por dentro. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba muy débil. Sus manos temblaban al intentar apoyarse. El agua sucia goteaba de las puntas de su cabello, formando un charco bajo ella. Su visión estaba borrosa, no solo por el agua en sus ojos, sino por las lágrimas que ya no podía contener. Cada gota que corría por su cara se sentía como una bofetada más, confirmando cómo había sido tratada como basura frente a tanta gente. Ortega se quedó de pie, observando su obra con satisfacción. Respiraba fuerte, con la comisura del labio ligeramente levantada, disfrutando la escena. A su alrededor hubo un silencio momentáneo seguido de los murmullos de los testigos, que poca madre, susurraban algunos. Pero nadie se atrevió a intervenir. Todos eran testigos mudos de esta vileza. Para Valeria, el dolor del golpe ahora quedaba sepultado bajo la vergüenza que carcomía su dignidad. Y lo más doloroso era que todo venía de alguien que supuestamente debía protegerla. No muy lejos de donde estaba Ortega,
Otros 3 policías presenciaban todo con expresiones de diversión. Llevaban el mismo uniforme, pero no mostraban ni una pizca de empatía. Al contrario, sus risas estallaron, cortando el aire caliente de la tarde. Uno de ellos señaló a Valeria con el dedo y se volvió hacia su compañero diciendo con cinismo: «Mírala, parece rata mojada». Como si el sufrimiento de esa mujer fuera solo un chiste. Esas risas se mezclaban con comentarios denigrantes, sin vergüenza alguna. Valeria, aún en el suelo, trató de moverse. Con manos temblorosas se impulsó lentamente. Sus rodillas fallaban y el ardor de las raspaduras la frenaba. Veía luces de colores, el mundo le daba vueltas. Pero seguía intentando levantarse, aunque su cuerpo se resistiera. De reojo, vio las sombras de los policías que seguían riéndose. Sus voces hundían su autoestima aún más. Uno de los compañeros de Ortega imitó el movimiento de Valeria tambaleándose, burlándose de cómo casi se desmayaba. Otro agregó un comentario soez que los hizo reír aún más fuerte. No tenían respeto por la gente que se empezaba a juntar, sabían que nadie desafiaría su placa. Con cada segundo, la vergüenza de Valeria crecía, asfixiándola, dándole ganas de gritar, pero su voz estaba atrapada por el llanto y la rabia hirviendo en su interior. Ortega, cerca de ella, sonreía levemente, dejando que las burlas fluyeran. Para ellos, esto no era un incidente vergonzoso, sino entretenimiento gratuito que reafirmaba su poder. Y entre esas risas, Valeria entendió una cosa: nadie la ayudaría ahí. Estaba sola bajo el sol, frente a quienes hacían de su honor una burla. Ese día, el miedo en su interior comenzó a transformarse en una determinación que estallaría en su momento. Después de reírse y humillarla a gusto, Ortega se sacudió el uniforme como quitándose un polvo imaginario. Hizo una seña a sus compañeros con un movimiento de cabeza y caminó hacia sus patrullas y motocicletas oficiales. Encendieron los motores. El sonido de los escapes rompió el aire caliente. Sin mirar atrás, Ortega aceleró, dejando a Valeria en el asfalto como un objeto desechado sin valor. Sus compañeros lo siguieron. La caravana se alejó, dejando un rastro de ruido que se perdía entre el caos vial de la ciudad. Valeria seguía tirada. Su cuerpo estaba débil, jadeaba. Su cabello estaba pegajoso por el agua sucia. Su ropa manchada y la sangre en su labio empezaba a secarse. Intentó moverse, pero el dolor en las rodillas y la cara solo le permitió levantar un poco la cabeza. El tráfico seguía fluyendo cerca. Coches y motos pasaban a poca distancia. Algunos bajaban la velocidad para ver el espectáculo, pero nadie paraba. Algunos conductores solo volteaban rápido y seguían, temiendo involucrarse. Otros la miraban con lástima, pero su valentía quedaba sepultada por el miedo a meterse en problemas con la policía. En la banqueta, un puñado de peatones se detuvo a cuchichear, pero nadie dio un paso para darle la mano. Todos eligieron la distancia segura, guardando la historia para contarla como chisme más tarde. En medio de ese torbellino, Valeria sentía que el mundo giraba lento. Los claxons y los pasos se sentían lejanos, amortiguados por una niebla espesa. Su corazón pesaba no solo por el dolor físico, sino por la amarga certeza de que en esta gran ciudad la justicia puede desaparecer a plena luz del día, y nadie te ayudará, excepto tú mismo o alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Aún no sabía que ese alguien ya venía en camino. Entre el tráfico pesado, una figura de postura imponente se abría paso entre la multitud de la banqueta. Sus pasos eran largos, rápidos y firmes, haciendo que la gente se apartara por reflejo. Era Javier, un hombre duro de 28 años, hermano mayor de Valeria. Aunque no llevaba su uniforme táctico en ese momento, el aura militar de sus movimientos era innegable. Una playera negra lisa cubría sus hombros anchos, mientras que unos pantalones cargo tipo militar y unas botas tácticas negras hacían un sonido contundente cada vez que pisaba. Era miembro de las fuerzas especiales del ejército. Cuando la distancia se redujo a unos metros, los ojos de Javier se abrieron de par en par al ver el estado de su hermana. Valeria estaba tirada débilmente, empapada de agua negra. Su blusa sucia, el labio roto sangrando. Su cabello pegado a la cara por el lodo.
Javier se detuvo un segundo. Sus ojos se encendieron con furia. Apretó la mandíbula. Su mirada se afiló como la de un soldado que acaba de descubrir una atrocidad enemiga. Sin perder tiempo, Javier corrió bajando de la banqueta y se agachó junto a Valeria. Sus manos fuertes tomaron los hombros de su hermana, sosteniéndola con cuidado. «Valeria, soy yo», dijo con firmeza, pero con una suavidad que rara vez mostraba. Valeria intentó sonreír, aunque solo salió un gemido casi inaudible. Javier acomodó su cuerpo para que ella pudiera recargarse en él. Su mirada barrió el entorno buscando culpables, pero solo vio gente mirando desde lejos, fingiendo estar ocupados, con ojos evasivos. Por dentro, su rabia estalló. Javier sabía que quien le hubiera hecho esto a su hermana pagaría caro. Y en ese momento decidió que su misión personal había comenzado. No solo ayudarla, sino cobrar cada gota de sangre y cada humillación. Con fuerza, Javier levantó el cuerpo débil de Valeria. Su mano izquierda sostenía su espalda, mientras con la derecha pasaba el brazo de ella sobre su hombro. Valeria caminaba a duras penas, le temblaban las rodillas, pero el agarre de hierro de Javier la mantenía en pie. Sin hablar mucho, la llevó hacia su propia motocicleta de alta cilindrada. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como evacuando a un herido en combate. En cuanto Valeria subió atrás, Javier montó y aceleró. El motor rugió, partiendo la multitud que se apartó automáticamente. El viaje al hospital fue a toda velocidad. Javier rebasaba vehículos uno tras otro. Sus ojos enfocados, la boca cerrada conteniendo la emoción. Valeria se abrazaba a la cintura de su hermano, luchando contra el mareo. El sol quemaba, pero a Javier no le importaba. Su única prioridad era que su hermana estuviera bien. Tocaba el claxon agresivamente cuando alguien estorbaba, y su mirada feroz hacía que los demás conductores le dieran paso de inmediato. Al llegar a urgencias, Javier bajó rápido y ayudó a Valeria a entrar. Los enfermeros llegaron con una camilla. Javier caminó a su lado, asegurándose de que la atendieran rápido. Le limpiaron la sangre, revisaron las heridas y le pusieron suero. Javier se quedó de pie en una esquina del cuarto, vigilando cada movimiento del personal médico como un comandante supervisando a su tropa. Solo cuando le dijeron que estaba estable, soltó un suspiro pesado. Pero sus ojos seguían ardiendo. Sin decir mucho, Javier salió de la sala de espera. Su paso era decidido, su mirada inquebrantable. Sabía quién era el responsable y no dejaría que esto pasara como si nada. En su pecho, la ira se mezclaba con la responsabilidad de hermano mayor. Solo tenía un plan: buscar a Ortega, mirarlo a los ojos y asegurarse de que pagara todo el dolor de Valeria. Hoy la venganza no era una emoción, era una operación táctica. Javier llegó a la explanada frente al módulo de policía con pasos largos. El sol de la tarde iluminaba su playera negra, pero no le restaba energía. Se paró firme, mirando el edificio pintado con los colores institucionales. Sin rodeos, se plantó en medio del patio y, tomando aire, soltó un grito que rompió el ambiente: «Ortega, sal de ahí». La voz retumbó en las paredes, lo suficientemente fuerte para detener las actividades adentro. Algunos policías salieron a ver. La gente que pasaba, curiosa por el alboroto, se empezó a juntar. Javier no retrocedió ni un centímetro. Estaba ahí parado como retando al enemigo en campo abierto. Buscaba con la mirada. Y cuando vio movimiento en la puerta principal, apretó los dientes. «Ortega, estoy aquí por ti», gritó de nuevo, con autoridad. No pasó mucho tiempo para que Ortega apareciera. Se veía tenso, caminando rápido con cara de disgusto, una mezcla de enojo y ofensa. Sus compañeros murmuraban, algunos sonriendo como esperando ver una pelea callejera. Los civiles afuera sacaron sus celulares para grabar. El patio se convirtió en una arena. Todos esperaban el desenlace. Ortega se detuvo a unos pasos de Javier, mirándolo fijamente. «¿Qué te pasa? ¿Por qué haces este escándalo aquí?», dijo con tono retador. Javier no esperó. Dio medio paso al frente.
La distancia era mínima. Es simple, respondió Javier con voz gélida. Golpeaste a mi hermana. La humillaste en la calle. Ahora enfréntame a mí, aquí y ahora. El reto era claro, sin salida. Y Ortega, sintiendo que su reputación estaba en juego frente a sus colegas, asintió sin dudar. La pelea estaba pactada. Cuando quedaron a un paso de distancia, Javier no dio tiempo para hablar. Con la velocidad de un rayo, giró la cadera, levantó la pierna y soltó una patada brutal directo a la cara de Ortega. El sonido del impacto fue seco. Ortega soltó un gemido y se fue de espaldas, tambaleándose. Sangre fresca brotó de su nariz manchando su uniforme. La gente ahogó un grito, y luego se escucharon murmullos de asombro. Javier seguía de pie, firme. No le quitaba la vista de encima al hombre que acababa de golpear. Ortega trataba de respirar, pero estaba mareado. Javier, sin darle chance, avanzó rápido, lo agarró de las solapas del uniforme con ambas manos. El jalón fue tan fuerte que casi levantó a Ortega del piso. Con la fuerza bruta nacida de años de entrenamiento militar, Javier cargó el cuerpo pesado de Ortega y lo azotó contra el suelo con un estruendo que resonó en todo el patio. El golpe contra el concreto hizo gritar a algunos espectadores. Los otros policías se quedaron congelados, sin atreverse a meter las manos. Ortega se retorcía de dolor intentando levantarse, pero Javier ya estaba parado sobre él, con una mirada que atravesaba el alma. Respiraba fuerte, no por cansancio, sino por la furia que aún quemaba. Se inclinó un poco y soltó una frase que cortó el aire como navaja: no te vuelvas a meter con mi familia. Cada palabra llevaba un peso enorme, asegurándose de que el mensaje se le grabara a Ortega en la cabeza para siempre. El ambiente hervía. La gente que grababa empezó a vitorear. Algunos aplaudían, gritaban apoyando a Javier. Los compañeros de Ortega se quedaron quietos, algunos bajaron la mirada avergonzados, otros miraron a otro lado. Ortega yacía ahí con la mirada perdida, dándose cuenta de que ese día, frente a todos, su prepotencia y su poder habían sido destrozados. Mientras tanto, Javier, con paso tranquilo pero lleno de dignidad, dio la media vuelta y salió de la explanada, dejando